Me parece prudente y sano darle un saludo de amor a la Santísima Virgen. Si Dios le mostró así su amor a ella, también nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Comentábamos en nuestra charla anterior sobre cómo hay una pregunta que resulta tal vez incómoda, tal vez un poquito difícil para algunos. Es una pregunta casi agresiva: ¿dónde aprendiste a ser hombre? ¿Dónde aprendiste a ser hombre? Y la respuesta en muchos casos es por ahí, por ahí. No pensé en eso, las cosas se fueron dando por la calle, con los amigos. Cada vez más la respuesta también incluye los medios de comunicación y sobre todo Internet. Pero estamos en la escuela bíblica Yeshua y hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué lecciones nos da la Sagrada Escritura sobre esto de aprender a ser varones, aprender a ser hombres? La respuesta sería amplísima, y yo me voy a concentrar en esta reflexión solamente en el ejemplo de los apóstoles. Observemos un detalle. Jesús nuestro Señor rompió muchos paradigmas. La soberana libertad del actuar de Cristo muestra que Él no se dejaba frenar por convenciones sociales. La soberana libertad de Jesucristo muestra que Él estaba por encima de lo que era simplemente costumbre. Y le voy a recordar unos 2 o 3 pasajes que muestran esa realidad. Primero, en la cultura semita, incluso hasta nuestros días, el encuentro entre el hombre y la mujer es siempre un acontecimiento privado. La gente no se encuentra, salvo que se trate de una mujer pública, no hay encuentro con la mujer en público. Es tan grande la fuerza de esta costumbre que todavía hoy en el sur de España, muy marcado por la presencia musulmana durante siglos y siglos, uno se encuentra a veces en las calles, se encuentra círculos de solos hombres y círculos de solas mujeres. Intercambiar hombres y mujeres, opiniones, conversación en público es totalmente extraño. Pero resulta que Jesucristo, en ese famoso y bellísimo pasaje de la cena con Simón el fariseo, se deja tocar los pies y besar los pies en público. Esto es inconcebible, entre otras cosas porque los pies tienen un significado sumamente fuerte desde el punto de vista de la intimidad y desde el punto de vista erótico, vamos a decirlo por su nombre. Lea usted el libro de Ruth en la Escritura y usted verá que el estar cerca de los pies o el acariciar los pies de otra persona tiene un contenido que fácilmente se interpreta como erótico. Cristo permite a una mujer reconocida como pecadora pública que toque sus pies en público. ¿Qué muestra esto? La soberana libertad de Jesucristo por encima de las convenciones sociales. Nadie puede decir que Cristo era una especie de mojigato. Nadie puede decir que Cristo se dejaba limitar simplemente por las costumbres de su tiempo. Segundo ejemplo que le quiero dar. Hay un mandato del Señor Jesús en el Evangelio según San Juan después de la resurrección. Dice nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena, de la que sacó 7 demonios: ve y di a mis hermanos. Hay un mandato misionero. La primera persona que recibe un mandato misionero es una mujer. La primera.
Esto es inconcebible en la cultura de aquel tiempo, en el que el testimonio de una sola mujer no valía. El decir de los judíos de aquella época era que el testimonio de dos mujeres valía por el testimonio de un hombre. Y Jesús toma como primer testigo de la resurrección, como primera misionera, una mujer. Te doy el último ejemplo. Evangelio según San Lucas. Nos cuenta, es el único evangelista que nos cuenta este dato. Nos dice que acompañaban a Jesús y a sus discípulos algunas mujeres, y da nombres. Una tal Susana, por ejemplo, una Juana. Había mujeres que acompañaban la misión de Cristo. Y para que el lector no vaya a pensar, esta debe ser de esas mujeres que él había curado. No, mujeres que tenían una actitud de colaboración activa. Dice el texto sagrado, ayudaban a Jesucristo con sus bienes. Revisen ustedes, por favor, página por página, el Antiguo Testamento, donde hay un profeta que sea ayudado en su misión por una mujer. No existe eso. En la misión no. Es verdad que muchos fueron casados, como Oseas, que tuvo por cierto una esposa bastante compleja en su comportamiento. Ezequiel, que quedó viudo. Es verdad que hubo profetas que se acompañaron, que tenían su esposa, normal en el Antiguo Testamento. Pero que una mujer colabore en la misión profética de un hombre, eso no aparece. El Señor Jesús rompe con esa costumbre, con esa convención. Hay mujeres que no están simplemente acompañándolos, sino mujeres que están colaborando activamente en la evangelización. ¿Por qué me tomo tiempo para citar estos tres casos? El de la pecadora pública que besa los pies, el de María Magdalena, primera enviada como misionera, y este dato tan hermoso de las mujeres que ayudaban, que colaboraban activamente en la evangelización. Porque para mí es muy importante subrayar que Jesucristo está por encima de esas convenciones sociales. Nadie puede decir que Jesucristo era un tímido que se dejaba limitar por las convenciones sociales. ¿Y por qué me interesa asentar esta afirmación? Porque este Cristo, que obró con tantísima libertad y que no se dejó condicionar por nadie, cuando fue a elegir a los apóstoles, los eligió como hombres. Por ahí resultan algunos que se dicen teólogos, es que Cristo estaba limitado por la cultura de su tiempo. No diga bobadas, hombre. Bobadas no, diga otra cosa. Bobadas no diga. Que Cristo se dejaba limitar. No hay nadie tan libre como Jesucristo. Amén. Amén. No hay nadie tan libre. Usted no venga a decir que Cristo estaba condicionado culturalmente y que la norma, la costumbre impedía que Cristo obrara de tal o cual forma. Rompió las costumbres cada vez que quiso, cada vez que lo consideró necesario, porque está por encima el plan de Dios, porque está por encima la misericordia de Dios. ¿No fue Cristo también el que dijo, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado? ¿Qué sacamos de conclusión de este breve análisis escriturístico? Sacamos de conclusión que fue voluntad expresa de Jesús que sus apóstoles fueran varones. Así de sencillo. Porque así como él rompió tantas otras convenciones, hubiera también podido romper otra convención y decir, bueno, yo quiero también apóstolas. Pero no lo hizo. Y nadie puede decirme que fue por una convención social, porque Cristo está por encima y lo mostró varias veces. Sobre la base de esa voluntad expresa de Cristo, nosotros tenemos que hacernos entonces una pregunta precisamente como varones.
tenemos que hacernos una pregunta. Por supuesto, la pregunta es, ¿qué nos dice a nosotros como varones esa escogencia de Cristo? Este argumento que yo estoy presentando lo elabora un poco más y lo expone el Papa Juan Pablo II cuando habla del famoso tema que se plantea una y otra vez, el tema de la ordenación de mujeres. Básicamente, la respuesta de Juan Pablo II es: la Iglesia no es dueña de los sacramentos. Nosotros hemos recibido los sacramentos de Jesucristo y los hemos recibido no como cosas de las que somos dueños, sino como torrentes de gracia que solo nos corresponde administrar según la voluntad del único dueño de la gracia, que es Jesús. No hay posición más clericalista que creerse dueño de la gracia. El día en el que la Iglesia, eso no va a suceder, pero si sucediera, el día en el que la Iglesia se crea dueña de los sacramentos y crea por consiguiente que puede cambiar la naturaleza de los sacramentos, ese día ya no son sacramentos, ya no vienen de la voluntad de Cristo. Entonces, hay un querer de Cristo y la Iglesia, nos dice San Juan Pablo II, no está autorizada para cambiar la voluntad de Cristo. Así de sencillo. Bueno, ¿y eso qué nos dice a nosotros? Nos dice que en esa condición particular de los apóstoles aparece un amor de predilección, ciertamente, pero también aparecen condiciones extremas. Porque es que nos dice el capítulo 3 del Evangelio de Marcos que Cristo eligió a los apóstoles para dos cosas: para que compartieran su modo de vida y para enviarlos a predicar. Curiosamente, Marcos los dice al revés: para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él, sobre lo cual hay una lección divina preciosa que no la vamos a hacer el día de hoy. Entonces, eso quiere decir que los apóstoles, varones como él, algunos inicialmente casados, pero claramente a partir del llamado de Cristo, entregados por completo a la causa del reino, como el mismo Cristo, vienen a ser una especie de prolongación del misterio del anonadamiento de Cristo, y vienen a ser como una prolongación del misterio mismo de su encarnación. Es decir, la condición de varones de los apóstoles nos remite al misterio mismo de la encarnación y nos remite al misterio de aquello que vivió la carne de Cristo. Y lo que vivió la carne de Cristo fue la exigencia de la caridad en grado sumo, que lleva a la perfecta obediencia al Padre y la absoluta inmolación por el bien de los hermanos. Eso fue lo que vivió la carne de Cristo. Los evangelios nos presentan la carne de nuestro Señor Jesucristo, su realidad corporal, exigida más allá de lo que parecería razonable. Carne de Cristo que hace un ayuno solo comparable con el del antiguo Moisés. Un ayuno que supera los límites de lo racional, que de algún modo deberíamos considerar milagroso. Recuerda ese prolongadísimo ayuno del desierto. Esos días y noches de oración y de penitencia, de soledad y de quietud, algo que raya, podríamos decir, en lo paranormal. La carne de Cristo ahí está como forzada en las áreas de la penitencia. Luego miremos el ejercicio de la caridad. Larguísimas horas de predicación, seguidas por larguísimas horas de oración y liberación, exorcismos, seguidas de larguísimas horas de oración. Ese fue el día a día de Cristo. Todo eso sin tener dónde reclinar la cabeza. Todo eso en un régimen de itinerancia y de incertidumbre, humanamente hablando. En alguna ocasión nos muestra la Escritura el absoluto desgaste de la humanidad de Cristo. Es San Marcos el que nos cuenta en ese pasaje de la tormenta en el lago. Nos dice San Marcos:
lo llevaron a la barca tal como estaba. Es decir, siendo un hombre fuerte y sano como nadie, Cristo en ese día llegó al límite último de sus fuerzas. Se entregó en caridad de tal modo y hasta tal medida que el evangelista nos dice, lo llevaron como se lleva una persona en una camilla, como se lleva un enfermo en una ambulancia. Lo llevaron a la barca tal como estaba, absolutamente exhausto, como una fruta que voluntariamente se ha exprimido para dar todo el zumo de su caridad y de su dulzura por los demás. Ese pasaje a mí me conmueve porque lo veo como una anticipación de lo que sucedió en la cruz, donde Cristo quiso exprimirse, admitió exprimirse para hacer aquella vid de la que sale el vino nuevo de la alianza. O sea que la carne de Cristo, según esas descripciones del Evangelio, llega hasta su límite, hasta su límite. Después de una larguísima caminata llega a la población de Sicar. Está agotado por el camino, es la hora de la canícula, es el sol implacable. Y en esas circunstancias, ustedes recuerdan, Juan capítulo 4 se encuentra con la samaritana. Le pide, dame de beber. Pero lo más impresionante del pasaje es que si tú miras todo lo que sucedió, nunca le llegó el agüita. Nunca le llegó el agua. Dice San Agustín, este es uno que pide de beber y ofrece una fuente. Ese es Cristo. O sea, la carne de Cristo realmente está macerada. El misterio de la cruz de Cristo no empezó con Pilato ni empezó con Anás y Caifás. Cristo ofreció su carne en sacrificio cada día de su ministerio público. Cuando llega el pasaje de la multiplicación de los panes, único milagro que está en los 4 evangelios, cuando llega ese momento, los discípulos, según una de las recensiones, los discípulos le dicen a Cristo, despide a la gente para que vayan y compren algo, porque ya es tarde, porque deben tener hambre. Despide a la gente. Ahí aparece la humanidad de ellos, ¿no? Ellos tenían sus provisiones. Y entonces le dicen a Jesús, bueno, ya, sí, muy bonito, sí, la caridad, el reino de Dios, todo, pero está haciendo hambre, hermano. Despache la gente, que aquí tenemos nuestros panes, nuestros peces. Jesús les dice, no hay que despedirlos, denles ustedes de comer. Andar con Cristo, estar con Cristo es cosa seria para esos apóstoles. ¿Te acuerdas cuando a Pedro se le acaba prácticamente la paciencia? Ese Pedro bendito. Ustedes quieren al apóstol San Pedro, ¿cierto? ¿No les parece como tan humano, como tan cercano, como tan nuestro, no? Y entonces Pedro llegó el momento en el que se le iba acabando como la paciencia, como que iba llegando a su límite, pero el límite de Pedro no era el límite de Jesús, ¿no? Y le dice Pedro, bueno, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar? Esa es la pregunta de quién. Es la pregunta de alguien que ha llegado al límite, alguien que está sintiendo se me están acabando las reservas. Así terminamos la segunda parte de esta enseñanza. La primera parte era mostrar que Cristo manifestó su voluntad soberana eligiendo solo hombres, y jamás se dejen ustedes confundir ni convencer de quienes dicen que los prejuicios sociales, las costumbres o no sé qué. Fue voluntad de Cristo. Y Cristo asoció hombres a los que encontró sin compromiso de pareja o a los que liberó de su compromiso de pareja por una razón, para asociarlos al misterio de su propia encarnación y para el misterio de asociarlos al misterio de su carne macerada, su carne maltratada, su carne crucificada.
Por supuesto, los apóstoles no le aguantaban el ritmo. Eso se nota muy bien en el pasaje de ¿dónde? En el pasaje de Getsemaní. Ya no le aguantaban. Cristo dice, quédense aquí, velen y oren. Sí, claro, hay que ver. No le aguantaban el ritmo. Cristo eligió varones para asociarlos al misterio de su propia encarnación, al misterio de su propia carne. El apóstol San Pablo en la carta a los Efesios desarrolla una idea muy bella que tiene que ver con esto que estamos comentando, pero en conexión con el sacramento del matrimonio. Refiriéndose al matrimonio, dice San Pablo, gran misterio es este, el de la unión del hombre y la mujer, y yo lo asocio a Cristo y a la iglesia. O sea que no solamente queda unido al misterio de la carne de Cristo aquel que sigue un camino, una vocación de celibato, como es el caso de este servidor de ustedes. No son solamente las circunstancias mías las que me unen al misterio de la carne de Cristo. Según San Pablo, los casados también participan del mismo misterio, porque el ideal matrimonial, según San Pablo, es que esa mujer sea reflejo límpido de lo que es la iglesia, y ese hombre seguramente eres tú si eres casado, sea reflejo de la fidelidad, del liderazgo, de la vocación, de la entrega misma de Cristo. Bueno, entonces ya nos damos cuenta, y aquí pasamos a la tercera parte de esta enseñanza, nos damos cuenta que el itinerario que vivieron los discípulos nos interesa muchísimo. Nos interesa por dos razones, una general y otra particular. La general es porque lo que sucedió a los apóstoles nos ayuda a profundizar en el misterio de la encarnación del Señor. Y la otra razón particular es porque estamos en un retiro de hombres. Siendo así las cosas, ¿qué nos muestra la Biblia sobre esos hombres llamados desde sus limitaciones a compartir la grandeza de la carne de Cristo? Oiga esa frase, llamados desde sus limitaciones a compartir la grandeza de la carne de Cristo. Y según la frase de San Pablo en carta a los Efesios, eso vale también para los casados, dentro de su propio camino, dentro de su lugar, en un hogar. La Biblia, ustedes saben, la Biblia es implacable, ¿no? La Biblia es implacable, la Biblia no perdona a nadie. La Biblia perdona al pecador que se arrepiente, pero la Biblia jamás disimula la limitación o el pecado. Los más grandes personajes de la Biblia aparecen con toda su realidad, con todas sus limitaciones, con todas sus torpezas, con toda su incapacidad de entenderle a veces la voluntad a Dios. Tenemos al gran Moisés, que sin embargo cuando le dicen golpea la roca que va a salir agua, alcanza a dudar. Y es Moisés el que recibe de la misma escritura elogios de este tamaño en el libro del Deuteronomio. No había hombre más humilde que Moisés. Otro elogio, Dios hablaba con Moisés como un hombre con su amigo. Otro elogio, nadie padeció tanto, nadie tan sufrido como Moisés. El mismo Moisés que recibe esos elogios, cuando se trata de una limitación suya en la fe, la Biblia es implacable, falló, punto. No hay reinado en el Antiguo Testamento que se compare al reinado de David. Ustedes recuerdan que a Jesús, cuando la gente quería hacerle un elogio y aclamarlo con amor, ¿qué le decían? Hijo de David. ¿Eso qué significa? Significa, tú eres el Mesías, pero también significa, contigo vuelven los tiempos buenos. Porque si tú lees las páginas del Antiguo Testamento, descubres que prácticamente el único rey que sobresale, porque no fue tan rey que se le olvidara ser súbdito,
es el reino de David. Viene Salomón, pero Salomón dejó contaminar Jerusalén con la idolatría. Luego vienen las divisiones entre el norte y el sur. Los reinos del norte prácticamente se pueden omitir todos, hasta llegar a ese pelele manipulado por una esposa bruja. La esposa bruja se llamaba Jezabel y el pelele, el tonto, se llamaba Ahab. O sea que del reino del norte no hay mayor cosa que decir. Del reino del sur más o menos se alcanzan a salvar un poco Ezequías y Josías. De resto, esos del reino del sur tampoco tienen mayor historia que contar. O sea que el único rey realmente de mostrar, como decimos en Colombia, es ¿quién? David. ¿Y cómo trata la Biblia a David? Cuando se trata del adulterio, traición, asesinato y los demás males que cometió David, ahí está la Biblia relatándolos puntualmente en el segundo libro de Samuel. Ahí los tienes todos. Ahí está toda la historia. Por eso digo que la Biblia es implacable. Pedro puede ser el que recibió el primado y el encargo de Cristo y todo lo que tú quieras, pero la Biblia es implacable. Lo negó, que lo negó, lo negó. Pablo puede ser el apóstol que recorrió el Mediterráneo. Algunos dicen que llegó hasta España, probablemente hasta Tarragona. Maravilloso. Pero Pablo se describe a sí mismo, para que no se lo diga otro, blasfemo y furioso perseguidor. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Entonces, si nos damos cuenta que la Biblia es de esa manera implacable, quiere decir que los defectos y las realidades que nos presenta de los apóstoles son precisamente las realidades y defectos de nuestra naturaleza humana y particularmente de nuestra naturaleza masculina. Para no hacer esto muy largo, porque ya me explicaron de las limitaciones de tiempo que tenemos, yo me voy a concentrar solo en 4 limitaciones. 4, para que se vea también cómo esas 4 limitaciones típicamente masculinas, eso es lo que nos interesa para este retiro, esas 4 limitaciones en el nombre y por el poder de Cristo y luego con la efusión del Espíritu quedan completamente sanadas. Bueno, son fáciles de recordar, pero me parece muy bien que la gente está tomando apuntes. Por favor, yo pido que a este señor, cuando termine el retiro, se le dé un caramelo adicional, porque nadie ha tomado los apuntes con tanto juicio como él. Así se hace. Y fíjese, el hombre vendado y todo, mírelo. Mire que no es mentira, vendado y todo, ahí está tomando sus apuntes. Entonces, ¿cuáles son las 4 grandes limitaciones de los apóstoles según la Biblia? Todos varones, y ya explicamos por qué varones. ¿Cuáles son las 4 grandes limitaciones y cómo se superan? Todas están en un lenguaje claro y abierto en la Biblia, porque según esa expresión que yo utilizo así un poco informal, la Biblia es implacable. La Biblia no le sostiene mentira a nadie, no le sostiene la fachada a nadie, puede ser quien sea. Primera, recordemos que nuestro Señor Jesucristo varias veces se queja de la falta de fe. Faltos de fe, hombres de poca fe. Cuando estaban precisamente en la escena del lago, ¿cuál es el reproche que les hace Cristo? ¿Por qué esa falta de fe? Cuando Pedro dice, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua, y empezó a caminar. Y luego dice el Evangelio, pero sintiendo la fuerza del viento, empezó a hundirse. Dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse. ¿Qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el primer reproche. Ese es el primer reproche. La falta de fe.
Pero recordemos, como nos enseñó el Papa Benedicto, que la fe tiene dos dimensiones, dos. La fe tiene una dimensión que llamamos doctrinal. Esto nos lo enseña el Papa Benedicto. Fe tiene una dimensión doctrinal que son los contenidos de la fe, bellamente sintetizados en el símbolo de los apóstoles o credo. Pero la fe, antes de la dimensión doctrinal, tiene una dimensión que llamamos existencial, que es la capacidad de confiar, la capacidad de entregarse, abandonarse. Entonces, cuando aquí hablamos de esa falta de fe, no estamos diciendo que los apóstoles hubieran perdido un examen de teología, que creo que también. Pero no nos referimos a eso. Nos referimos a la dificultad que ellos tuvieron y que seguramente nosotros también tenemos. ¿Dificultad de qué? De poner toda nuestra confianza en el Señor. Esa capacidad de decir, si me fío de Él, no quedaré defraudado. Esa capacidad de apostarlo todo por Él. Esa es la confianza, esa es la fe. La verdadera fe es esa. Y de inmediato, yo no sé ustedes, pero de inmediato yo me reconozco en la misma barca de ellos, inmediatamente. A veces en cosas muy sencillas, como esta gente querida de Yeshua me ha invitado varias veces, aunque tenían unos meses que me tenían castigado, pero como me han invitado varias veces, entonces figúrese que me sucedió esto. Vine a un retiro aquí y me encontré con un señor, no en el retiro de hombres, sino en retiro general. Me encontré con un señor que había estado en un retiro todavía anterior. Nos reconocimos de vista porque a mí los nombres se me olvidan. Como lo ha comprobado usted, a mí los nombres se me olvidan. Entonces, apenas sé que usted se llama José Luis, ¿no? Ah, no, Ricardo es la cosa. Eso, Ricardo. Bueno. Entonces, nos reconocimos de vista. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hay de su vida? ¿Qué ha pasado? Después del último retiro, ¿qué? Padre, tengo que confesarle algo. No sacramento de la confesión, sino decirle algo. Yo salí del retiro y salí, usted me vio, usted nos vio. Estábamos jubilosos, en alabanza, el poder de Dios, el Señor Jesucristo, el lenguaje del Espíritu, la palabra que da vida, todas esas cosas bellas que se viven aquí. Yo salí con ese gozo, salí con esa emoción, un retiro de domingo, de sábado, una cosa así. A las 3 cuadras me encuentro con un amigo mío y me pregunta, oiga, ¿y qué? ¿De dónde viene? Yo, de por ahí. ¿Le dio qué? Le dio miedo. Le dio miedo decir, vengo de un retiro, vengo de encontrarme con Jesús, vengo de comer el cuerpo de Cristo, vengo de aprender cuál es la dirección de mi vida. ¿Por qué nos da miedo? Porque no ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Porque no sabemos cómo nos van a mirar nuestros amigos. Seguro que ese mismo hombre, si saliera de un billar, si saliera de un casino, de ganar o perder 300,000 pesos jugando al póker, ¿de dónde viene? Si viera, hermano, acabo de ganarme 300,000 del alma en el casino de allí. Hombre, lo felicito, buen golpe de suerte. A eso sí lo hubiera dicho. Pero como venía de rezar, como venía de alabar, como venía de cantar al Señor y glorificarle, ahí sí, boca cerrada. ¿Qué está indicando eso? Miedo. Está indicando que no somos capaces de poner todo nuestro ser, toda nuestra esperanza en el Señor. Así que ya saben, si salen de aquí y se encuentran con algún amigo, ¿de dónde viene? ¿Usted qué respondería? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Del casino.
Entonces, casi no le entiendo. primer defecto que aparece, falta de fe. No entendido como examen de teología, sino falta de apostar radicalmente por Cristo. Apostar radicalmente por el Señor. Segundo, los discípulos son torpes. ¿Qué dijo, Padre? Torpes. Lucas capítulo 24. Dice el texto griego, o anoetoi. Esa palabra la dice Jesús y se la dice a los discípulos. Anoetoi quiere decir gente sin inteligencia, gente sin seso. Las traducciones a menudo ponen la palabra qué necios y torpes sois para comprender lo que dijeron los profetas. A veces Jesús les hablaba con un poquito de poesía, con un poquito de simbolismo. Entonces iban en la barca y Jesús les dice con ese cariño, yo me lo puedo imaginar, les dice con ese amor, mire un detalle, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y qué dicen ellos comentando entre sí? Eso lo dice porque se nos olvidó traer pan. Ay. Y nos dicen los evangelios que Cristo reaccionó de la siguiente manera: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? O sea que el divino maestro tenía paciencia, pero se daba permiso también de unas cuantas iras. ¿Hasta cuándo? Otro día Jesús estaba así bien poético. Bendito Jesucristo. Ustedes aman a Cristo, ¿cierto? A Cristo hay que amarlo. Hay que amarlo con todo el ser. Jesús es bello, Jesús es santo. Bueno, y les dice Jesús, salió el sembrador a sembrar y les contó la que conocemos como la parábola del sembrador. Terminó diciendo su frase favorita: y el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, siguió la vida y al rato se acercan los discípulos. Maestro, ¿qué quiere decir eso del sembrador? Y Jesús, dice el evangelio, se agarró la cabeza con las dos manos. Bueno, no exactamente dice así. Jesús les dijo: oiga, de verdad, ustedes no entienden esta parábola. De verdad no entienden. Y entonces, ¿cómo van a entender las otras? ¿Cómo van a entender las otras? O sea que les he citado por lo menos 3 pasajes donde se ve que Cristo se da cuenta que el entendimiento de esta gente estaba cerrado, trancado, tapiado, soldado, enterrado. Es que no entienden. No es un problema de cociente intelectual, no. ¿Es un problema de qué? Es un problema de que nos hemos acostumbrado a utilizar nuestra inteligencia para lo que no es. Es eso. Usted sabe que se ha comparado muchas veces la inteligencia humana con una especie de músculo. Si tú utilizas tu inteligencia, por ejemplo, en la labor que tienes, pues te vas volviendo muy bueno para eso. Es lo normal. Si a mí me entran en la cabina del piloto de un avión, ¿yo qué hago? Pues me siento a llorar. Porque eso tiene botoncito, controlcito, palanquita, no sé qué, cuadrantes que se brillan, todo chilla, todo se mueve. Yo no entiendo nada. Pero un piloto experto se mueve de maravilla en eso. Su inteligencia se ha adaptado para leer esa circunstancia. Un director de orquesta, un verdadero director de orquesta, es capaz de oír 100 instrumentos y darse cuenta que hay uno que está desafinado. Eso se cuenta de grandes directores como este Herbert von Karajan. Ese hombre
oía 100 instrumentos y decía, un momento, paren. Uno de los violines segundos está desafinado en 100 instrumentos. La mente humana es potente, pero ¿qué pasa? Que si hemos utilizado nuestra mente para la trampa, para el negocio, para la manipulación, para la seducción, para el propio interés, qué poquita inteligencia hemos dejado para las cosas de Dios. O sea que el lamento de Cristo no es, oiga, fue que me tocaron todos los brutos. No es un problema de cociente intelectual, es un problema de que hemos gastado nuestras fuerzas en lo que no alimenta. Es un problema de que hemos cavado cisternas agrietadas. Ese es el problema. Somos buenos para nuestros negocios, somos buenos, se queja Cristo en otro lugar, para las obras de las tinieblas. Somos astutos cuando se trata de nuestras ganancias, pero nos sueltan una parábola. Ay, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué será? ¿Y eso con qué se come? Cuando el Señor me llamó con irrevocable llamado, potente y misericordioso llamado, me llamó a los grupos de oración, en lo que luego dio su fruto en esta vocación que ustedes ven. Cuando el Señor me llamó, yo me acuerdo que había una señora en ese grupo, la cual vive todavía. Me acuerdo que había una señora que nos hacía varias veces ese ejercicio de ¿qué te dice este pasaje de la Biblia? Y yo me acuerdo la primera vez que me hicieron ese ejercicio, yo estaba peor que todos los apóstoles juntos. ¿Qué te dice este pasaje? Y yo solo sentí que la mente se me quedó en blanco. Oiga, es que no podía decir nada, no entendía nada. Con el paso de los años y sobre todo con el paso de la gracia, algo se ha podido mejorar, algo se ha mejorado. Entonces, segundo problema, se llama torpeza inducida. Escriba ahí, por favor, torpeza inducida. ¿Por qué la llamamos inducida? Porque no es falta de cociente intelectual, es que usted ha aplicado demasiado su cabeza a sus negocios, a sus cosas, y le ha interesado cero el reino de Dios. Llevamos dos problemas, ¿no? La falta de fe y la torpeza inducida. Tercer problema, problema grave de los apóstoles, problema serio de los apóstoles. A mí me encanta Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Por favor, recuerden ustedes que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, es Cristo resucitado el que reúne a los apóstoles y les habla. A ver, analicemos. Jesucristo murió en la cruz, lo enterraron, o sea, lo metieron al sepulcro, sale victorioso del sepulcro, se les aparece el resucitado, los convoca, y en ese momento, ¿de qué hablan ellos? ¿Ahora sí vas a echar a los romanos? Usted analice lo que eso significa. Ellos tenían una obsesión, un apego, una idolatría, una dependencia de las estructuras, poderes y bienes de esta tierra. Ahora es cuando vas a restaurar el reino de Israel, por fin le vas a dar una patadota a Herodes. Por fin vamos a acabar con ese tal Pilato y con la mafia que tiene allá Anás y Caifás. Por fin. Jesús, que había ganado muchísima más paciencia en la resurrección, no les volvió a decir torpes, no, sino que les respondió con infinita mansedumbre y caridad, diciéndoles: a ustedes no les toca aprender, conocer los plazos y tiempos que el Padre ha determinado. Es decir, dejen esa bendita obsesión y pidan el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, la obsesión por resolver la tierra mata la nostalgia del cielo. Escriba esa frase, por favor.
Usted que es el escribano, el único juicioso, el único que hace las tareas. Ya sabe, fotocopia para todo el mundo. Oiga. Entonces póngale cuidado, no se me distraiga. Miren, la obsesión por organizar la tierra mata el deseo de cielo. La Constitución Dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II dice una cosa muy bonita. Dice: aunque hay que distinguir cuidadosamente la construcción de la ciudad terrena y el anuncio del reino de Dios, la caridad que empleamos en mejorar esta tierra tiene valor permanente, valor eterno. Pero el problema ¿en qué está? En que uno no quiere solo invertir caridad en esta tierra, sino que uno muchas veces quiere hacer visible la victoria de Dios y ser parte de esa victoria, para poder decir el reino de Dios está aquí, cosa frente a la cual ya advirtió Jesucristo: el reino de Dios no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni allá. El reino de Dios no es así, no es localizable geográficamente, pero uno sí tiene esa tendencia a decir: el reino de Dios está aconteciendo aquí, en la calle tal, con avenida tal, aquí es donde está aconteciendo el reino de Dios. La obsesión por mejorar la tierra mata el anhelo de cielo. Y el verdadero cristiano tiene que saber que lo único que deja en esta tierra es la caridad con la cual ha hecho posible y mejor la vida natural y sobrenatural de sus hermanos. ¿Cómo corrigió Cristo eso? Los puso a rezar. Mire, hagamos una cosa, dijo Cristo, para no pelear más, porque yo ya resucité, para no pelear más bien vayan y oren y procuren orar bastante, sí, bastante. A través de esa oración vino la efusión del Espíritu. Llevamos 3, ¿cierto? 3. Primero, falta de fe. Segundo, torpeza inducida. Me encanta esa expresión, torpeza inducida. Tercero, obsesión de arreglar la tierra, volver a la tierra paraíso, devolver la historia de la salvación para regresarnos a Edén. No quieras que la tierra sea paraíso. La tierra es únicamente instrumento, lugar instrumental de manifestación de la gloria que no muere. Y viene el cuarto. ¿Cuál será el cuarto defecto? A ver, ¿quién me adivina? Es muy fácil. ¿Cuál es el cuarto defecto? Cuarto defecto. ¿Quién lo adivina? A ver, porque si necesitamos salir, ya estamos pasados de tiempo. A ver. ¿Cuál? Bueno, ese ya lo dijimos, devolvernos es el tercero. El cuarto defecto es: se la pasaban discutiendo. ¿Y qué era lo que discutían? ¿Quién es el primero? ¡Ay, qué manía la de esa gente! Y como eran tan distintos, porque eran muy distintos, cada uno tenía de qué gloriarse. Ustedes saben que había un doctor en Sagrada Escritura entre los discípulos, se llamaba Natanael, era escriba, y tú sabes que para ser escriba y rabino de los que enseña ahí junto a la higuera, había que haber dedicado toda la vida a eso. No enseñaban los de menos de 40 años. O sea que ese tenía una formación equivalente a lo que hoy es un doctorado o postdoctorado en Sagrada Escritura. Y junto a ese, ¿quién más había? Un Pedro, un Santiago, un Juan, que eran pescadores del mar de Galilea. Había gente de derecha, como Mateo, que trabajaba o estuvo trabajando buena parte de su vida para el imperio invasor. Y había gente de izquierda, como Simón, llamado el celoso, que indudablemente pertenecía a lo que en aquella época se llamaba la guerrilla. Hoy llamaríamos la guerrilla. Entonces los discípulos, siendo tan distintos, se la pasaban peleando. ¿Qué vale más, ser de derecha, ser de izquierda? ¿Qué será mejor, con Uribe o contra Uribe? Esa frase no la dije, eso no lo dije, no me meto en eso. Se la pasaban discutiendo. ¿Qué vale más, estudiar mucho o estudiar poco? ¿Qué vale más, ser de formación helénica como Felipe y Andrés, que tenían nombres griegos,
o ser de formación raizal judía, como los dos Santiagos. ¿Qué vale más? Y ahí se la pasaban discutiendo. Y esas discusiones siguen también hasta nuestros días. Eso vuelve y pasa también en nuestro tiempo. ¿De qué manera se manifiesta? Pues mire usted cómo funciona una diócesis. Cómo funciona con todo el amor para nuestros padres, párrocos y los señores obispos y todo eso. ¿Cómo funciona una diócesis? Que hay parroquias de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Y hay parroquias, y el que pasó por la parroquia de quinta ya no quiere que lo devuelvan allá. Y el obispo al que ya pusieron en la archi mega super diócesis, ya no lo pueden bajar. ¿Eso qué es? Pura mundanidad. Pura mundanidad. Eso sigue siendo la disputa por quién tiene el primer puesto. El Papa Benedicto y el Papa Francisco han utilizado el término italiano, que es frecuente para referirse a esa búsqueda de poder, privilegios e importancia en el clero católico. Se llama carrierismo. Carrierismo es eso de que yo voy subiendo y que nadie me baje. Cuidado, me van a bajar. Si ya llegué a arzobispo, ya no puedo ser obispo. Si ya me dieron la parroquia de más prestancia y de mejor ingreso, ya no me pueden bajar a la parroquia misionera de las periferias. Siguen siendo nuestros defectos. Pero aquí es donde viene el cierre de nuestra reflexión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que relata Pentecostés. Miren ustedes, después de Pentecostés, y ya no aparece la falta de fe. Se hacen matar si es necesario. Ya no aparece la torpeza. Los sumos sacerdotes se quedan asombrados. ¿Cómo estos, que son gente sin instrucción, pueden hablar de esa manera? Ya tienen la inteligencia espiritual. ¿Cuál fue el tercer defecto que dijimos? Que querían obsesionarse por la construcción en las cosas de esta tierra. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, que dice: miren, temas administrativos, nombremos unos diáconos que nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Y hay una cosa que me parece hermosa, con la que quiero terminar, y que créanme, yo sé que no me van a creer, pero créanme, caramba, que me hace llorar. Después de los Hechos de los Apóstoles, busquen hasta la última página de la Biblia. Ya nunca más discutieron sobre quién era el primero. Nunca más. El Espíritu Santo, dándoles abundancia de amor a cada uno, los sanó para siempre, de esa búsqueda de protagonismo, de esa búsqueda de paraíso, de esa inteligencia solo mundana y de esa cobardía y búsqueda del propio provecho. Si esa fue la respuesta para ellos, esa es la respuesta para nosotros. Esa es la respuesta para nosotros. Más clamor, más oración, más espíritu, y verás que desaparece nuestra incredulidad, desaparece nuestra torpeza inducida, desaparece nuestro afán de protagonismo, y el tercero, desaparece nuestra tendencia a crear paraísos. El Señor lo hizo, el Señor lo hace, el Señor lo hará. Amén. Amén.